Estamos en la serie Principios y Valores del Reino de los Cielos. Y hoy, el sermón de este día lo he titulado El principio y el valor del amor. Iniciamos con la lectura, estamos en la versión Nueva Traducción Viviente y vamos a leer en el libro de Deuteronomio capítulo 6, los versos del 6 al 9. Préstale atención a la pantalla, toma las notas, las citas bíblicas y en tu casa revísalas. Vuelve a revisar porque es muy importante que lo que aquí se predica tú lo vuelvas a ver en la casa como hacían los de Berea. Los de Berea revisaban las escrituras a ver si lo que se les estaba enseñando ¿era la verdad o no era la verdad? Porque estamos viviendo en un tiempo donde este mundo está lleno de falsos profetas. Ahora ya no se llaman falsos profetas, ellos así no se llaman falsos. Se llaman ahora de otros nombres. Se dicen coaching espiritual, coaching internacional. Tienen una cantidad de nombres. Y tú debes estar muy atento a ver qué escuchas de ellos, porque la verdad está únicamente escrita en las Escrituras y nada está escondido allí, porque lo que quedó escrito es lo que Dios permitió para ser revelado a nuestros corazones para que caminemos en esta vida. Y entonces mira lo que dice Deuteronomio capítulo 6 del verso 6 al 9 y yo voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente y dice así. Escucha, Israel. Ojalá me gustaría que tú pusieras tu nombre ahí. Dice, escucha María. Escucha Dirley. Escucha Osquitar. El Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de los mandamientos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Esto es de un contenido espiritual maravilloso. Cuando el Señor nos está diciendo en esta palabra, átalos a tus manos, es que lo que hagas con tus manos sea para la gloria de Dios, sea de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Cuando dice que los escribas en los marcos de la entrada de tu casa, se refiere no a que pongas allá un aviso, esta casa es de Dios, no, o como muchos hacen, colchones Jiré, y les ponen nombres cristianos a muchos lugares, creyendo que por escribir eso les va a ir muy bien. No es así, es la palabra atesorada en tu corazón. Por eso dice, escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa, es decir, que todo el mundo que pasa por tu casa, que se entera que tú vives allí, debe saber que tú eres cristiano, debe saber que tú eres creyente, debe saber que todos los que te conocen a ti, entonces están enterados de que tú eres un creyente cristiano, verdadero, hijo de Dios, y que allí la luz de Cristo brilla. Pero también dice, y sobre las puertas de la ciudad. Y no implica eso solamente ir y coger, por ejemplo, en esta ciudad que tiene una cantidad de arcos, 8 arcos allá a la entrada del parque principal, así como pusieron sentencias satánicas en ese lugar, entonces que pusieran allá, Dios es amor. Eso no sirve para nada. Pero entonces, si es una ciudad de Dios, si es una ciudad de creyentes, entonces deben saber la ciudad
que esa ciudad está llena de creyentes, que tienen alcalde cristiano, que tienen concejales cristianos, que tienen familias cristianas, que viven allá y que donde quiera que ellos vayan, la palabra del Señor está siendo conocida. De eso se trata, de eso nos está hablando este texto. El Señor es nuestro Dios, solamente Él, no hay otro fuera de Él. Entonces, mis amados, hoy vamos a explorar un poco acerca de, y les quiero decir algo. Estudiando este tema para predicar el día de hoy, me di cuenta que desde Génesis hasta el último verso de Apocalipsis, es decir, en los 66 libros de la Biblia, el amor de Dios está expresado allí. En todas partes. Y en el libro de Esther, que no se menciona, de todas formas, allí está, implícito. Entonces hoy vamos a explorar solo un poquito, pero yo te pido que como tú tienes tu Biblia en tu casa y eres juicioso y traes tu libreta de apuntes, tomes nota. O si no traes tu libreta de apuntes, búscanos en el canal de YouTube y vuelve a ver la predicación en tu casa y allí con paciencia toma nota de las citas bíblicas. ¿Por qué? Porque tú necesitas ser edificado en la palabra de Dios para que puedas caminar en la nueva vida que el Señor te ha dado. Esas son las instrucciones. Entonces les decía, vamos a hablar, número 1, del amor de Dios. Número 2, del amor de Cristo. Y número 3, el amor humano. Y vamos a explorar un poquito. Iniciamos con el título de El amor de Dios. Ese, mis amados, es un tema central de la Biblia, como les decía, y se manifiesta en muchas maneras a lo largo de todas las Escrituras. Entonces, para entender mejor ese concepto, debemos abordar varios pasajes de la Biblia que destacan la naturaleza y la profundidad del amor divino. Y empezamos con Primera de Juan, capítulo 4, verso número 8. Y dice así, Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y cada que tú vengas a la iglesia, examina eso. Examina en ti eso. El que no ama, no ha conocido a Dios. Piensa en esto. Tú tienes a alguien que sea muy difícil. Tú conoces personas que son muy complejas de amar, que son difíciles de amar. Por ejemplo, aquí en Chía hay una señora policía de tránsito muy especial. Creo que todos ustedes, los que tienen vehículo, la conocen. Es una señora encargada de meter carros encima de las grúas. Es una señora muy difícil de amar, irreverente, terca, dura. Esa persona es difícil de amar, pero dice la Escritura, el que no ama no ha conocido a Dios. Entonces yo frente a ella debo examinar mi corazón y debo saber eso. Oiga, yo a esta persona no la amo y el Señor me dice que yo debo amarla. Cuando mi hermano José pasó por un proceso por allá con una comisaría, me contaba cómo eran la juez, la comisaria, algo así. Totalmente vertical, totalmente radical, totalmente enraizada en sus principios. Y no le decía a José, sino, usted vino a esto, sométase. Y sí, uno debe someterse, no con la autoridad porque es la autoridad, sino porque Dios nos manda.
Pero nos debemos someter y nos deben someter en amor, porque el que no ama no ha conocido a Dios. Finalmente José, que tuvo que pasar, creo que fue como un año por allá, casi un año tal vez, decidió someterse y salió en victoria finalmente. Yo no sé qué hubiera hecho yo si me hubiera tocado a mí. Porque todos somos susceptibles de caer en pecado. Todos somos susceptibles de cometer un pecado a cualquier momento, de levantarnos contra cualquier autoridad. Pero dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y como Él es la esencia del amor, entonces yo debo acercarme a Él y decirle en mis oraciones: Señor, enséñame a amar con el amor tuyo, con el amor que proviene de ti, para que yo me pueda someter, porque yo no sé amar como tú amas. Enséñame, Señor, a amar como debo. Esa es la manera en que empezamos nosotros a ser transformados. ¿Hay conflicto en el hogar? Claro, el matrimonio el Señor lo estableció para que haya conflicto, porque dos piedras se pulen a sí mismas. Para eso se inventó el Señor el matrimonio. Es para que nos soportemos los unos a los otros. No es para que digamos, no, es que yo cometí el error de casarme con esta persona tan difícil y hasta el día de hoy no he logrado tener la victoria. No, no es para eso. Precisamente el Señor nos puso en el hogar con la esposa, con los hijos que tenemos, para que vivamos puliendo esas asperezas cada día más a través de nuestra humillación. Cuando tú te humillas, cuando tú decides, no que el otro tiene la razón siempre, sino decides obedecer a Dios y someterte a Él, el Señor te guiará en el camino y hará de ti y de tu casa un hogar deseable, un hogar donde las bendiciones de Dios habitan allí todos los días. Por eso necesitamos todos la dirección de Dios para nuestra vida. Entonces, eso nos lleva a pensar en algo. El amor es la esencia de la naturaleza de Dios. Y la palabra que se usa aquí para amor es ágape, que se refiere a un amor incondicional y que es sacrificial, un amor donde todo se sacrifica. ¿Por qué? Por el otro. Este tipo de amor no depende de las acciones, escucha bien esto, este tipo de amor no depende de las acciones o el mérito de la persona amada, sino que es una decisión del que ama. Dios decidió amarte a ti. No había nada bueno en ti ni en mí, en ninguno de nosotros había nada bueno. Pero el Señor vino y nos amó. Romanos 5:8 nos dice: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Tú tienes que mirarte a ti mismo y considerarte. Porque hay personas que todavía a estas alturas de la vida dicen, no, pero lo que pasa es que yo soy bueno. Y el Señor dice, bueno, no hay ni uno solo. Mi Padre que está en los cielos, Él es bueno. Pero todos los seres humanos somos pecadores. Claro, los que estamos aquí no somos mafiosos, no hacemos negocios torcidos, no hacemos cosas equivocadas, pero caemos en pecado todos los días. Todos los días cometemos pecado y no debemos decir errores. No, es que cometí un error. No se trata de eso. Se trata es de decir y reconocer que soy un pecador que necesita arrepentimiento. Y que como soy un pecador que necesito arrepentimiento, entonces debo vivir de manera constante amando a mi prójimo. Y ese amor, ¿cómo se manifiesta? En ir a pedir perdón,
en siempre ir a buscar la reconciliación. ¿Por qué? Porque el Señor a nosotros todos, el primer ministerio que nos dio, ¿cuál fue? El ministerio de la reconciliación. Nosotros somos casa de reconciliación. Nosotros ya no somos de los que vivimos señalando. No, es que no puedo soportar a aquella persona porque es que es muy difícil. Mire lo que hace, mire lo que dice, mire lo que piensa. No, nosotros no somos así. Nosotros venimos y nos miramos a nosotros mismos. Examinamos nuestro corazón y decimos, Señor, perdóname. No soporto a esa persona, pero tú sí me ayudas a poderla soportar. Ayúdame a amarla. Y el Señor lo hace porque Él escucha tu oración. Él está pendiente de ti. Entonces, este pasaje que acabamos de leer resalta el amor de Dios en toda la acción redentora de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que la muerte de Jesús en la cruz es la máxima expresión del amor divino y en eso debemos pensar. Esa es la máxima expresión del amor divino, porque nosotros de otra manera no somos capaces de amar hasta que no comprendamos cuál fue la magnitud de lo que el Señor hizo por nosotros. Porque hay quienes toman y se toman a la ligera, aún dentro de la iglesia cristiana, se toman a la ligera el sacrificio de Cristo. Dicen, sí, yo sé que Cristo murió por mí, pero lo que yo voy a hacer es esto. Y toman decisiones de las cuales mañana se van a lamentar. Entonces, ¿en qué debes meditar tú, Laurita? Medita en esto, en que Él se ofreció a ti mismo para salvarte. Dios mío, esto es algo grandioso. Pero asimismo lo hizo por toda la humanidad, a pesar de todas tus imperfecciones y a pesar de todas mis imperfecciones. Porque es que Él te amó primero, Él me amó primero. No que nosotros lo hayamos amado a Él, sino que Él vino y nos amó. Esto es algo que si tú te pones a mirar las más de 4.000, 5.000 religiones que hay en el mundo, ninguna te va a hablar de uno que resucitó, de uno que murió, de uno que se levantó de la tumba y ascendió a los cielos, y ese es el Señor Jesucristo. No hay ninguna religión en el mundo que te pueda hablar de eso. Por lo tanto, esa falsedad que te llegan a decir por ahí, de que todos los caminos conducen a Dios, esa es una gran mentira. Cristo es uno solo. Amén. Amén. Y miren esto, el Salmo 136 es un himno que tiene 26 versículos. Solo tomen la nota. Pero en ese Salmo 136 se repite la frase, su fiel amor perdura para siempre. Imagínense que ese Salmo tiene 26 versículos. Pero todos, al final de cada versículo dice, su fiel amor perdura para siempre. En cada uno de esos versos, esa repetición viene de misericordia, que es hesed en hebreo, que implica un amor leal, un amor fiel, un compromiso duradero de Dios hacia ti, de Dios hacia la iglesia, de Dios hacia su pueblo. Por eso se repite en ese salmo 26 veces, su fiel amor perdura para siempre. ¿Eso qué quiere decir? Que el amor de Dios no fallará, no faltará jamás. Por lo tanto, tú tienes que corregir tus oraciones. Tú no puedes volver a decir, Señor, no me sueltes de tu mano, pues es que Él no te va a soltar. Porque Él está diciendo que su fiel amor perdura para siempre. En cambio, nosotros sí nos queremos soltar de su mano. Y por eso decimos, no me sueltes. Pero lo que estamos realmente queriendo decir es, me quiero soltar de ti, no me dejes. Corrige eso, por favor. Corrige eso. Porque el Señor dijo, no te dejaré ni te desampararé. Amén. Amén. Juan 3:16 lo aclara. Pues tanto amó
Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Y este versículo es fundamental en la teología cristiana. Es un principio que nos llena a nosotros de seguridad, ya que allí el amor de Dios en este verso es como si se encapsulara, se llenara de todos los valores, principios, todo el poder de Dios y viniera a entregarse a nosotros. Y por eso es que la Escritura nos dice que somos templo del Espíritu Santo. Y allí es cuando ese amor se nos impregna a todo nuestro ser, que llegamos a tener un deseo por conocer más y más a nuestro Señor Jesucristo, para amarlo, aprender a amarlo como Él nos ha amado. Y en ese verso la palabra mundo se refiere a toda la humanidad, lo que indica que el amor de Dios no es exclusivo, es inclusivo. El amor de Dios es inclusivo, pero tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Un día conocí a un pastor, hace muchos años. Él predicaba por allá en San José del Guaviare, una zona roja de guerrilla. Y fue y plantó una iglesia y la mayoría de sus fieles eran mujeres. Pero las mujeres, por no decir todas, eran prostitutas que estaban allá al servicio de la guerrilla, al servicio del narcotráfico. Y este pastor empieza a predicar y él, hablándome de sus luchas, decía: ¿yo qué hago? Yo sé de dónde vienen sus diezmos. ¿Se los recibo o no? Su dinero viene del narcotráfico. Su dinero viene de la guerrilla. Su dinero viene de la maldad. Su dinero es absolutamente sucio. ¿Qué hago? Y estábamos con otro pastor. Y ese pastor le dijo: hermano, solamente ámalas. Porque un día, si están yendo y están yendo fielmente, el Señor las está transformando. Por eso es que decimos que la Escritura es inclusiva, no es exclusiva, pero se manifiesta en vidas transformadas. ¿Qué quiere decir eso para cada uno de nosotros, mis amados? Que si tú estás viniendo a la iglesia de Cristo, entonces en la iglesia de Cristo tú recibes la palabra, y la palabra es la que por el poder del Espíritu Santo empieza a llenar tu vida y te lleva a cambiar tu manera de pensar, a transformarte para que cambie tu manera de vivir. Porque si no lo haces, entonces no estás creyendo, porque el que no ama no ha conocido a Dios. Cuando tú conoces a Dios, entonces el poder de Dios empieza a manifestarse a mucha luz para muchos. Dios te amó, Dios te ama y te amará eternamente y para siempre, mi amado. De ahí que Él te apartó, Dios te eligió. Él te predestinó. Él lo hizo para que tú fueras suyo. Por una sola razón. Hay una sola razón por la cual Él te apartó a ti, hijo. ¿Saben cuál es? Solamente porque Él quiso que así fuera. Por eso te amó. Efesios 2, del 4 al 5, nos dice: pero Dios,
es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Solamente por su gracia. Entonces, aquí vemos que hay un énfasis en la gracia de Dios, que actúa por amor, rescatando a los pecadores y dándoles vida nueva. ¿Tú quieres esa vida nueva en Cristo? ¿Tú tienes esa vida nueva en Cristo? Anhélala, deséala, porque el Señor cuando habla, cuando usa a sus siervos para hablar la palabra de Dios, lo que está haciendo es atraer con su amor, enternecer los corazones, quitar el corazón de piedra y traer luz a las vidas para que sus vidas sean diferentes y no lo mismo que en el pasado vivíamos. Así se transforman los negocios. Así se transforma una nación, así se transforma una alcaldía, un consejo municipal, donde uno va y ve por debajo de la mesa cómo se hacen componendas, acuerdos, contiendas, una cantidad de cosas que se hacen por debajo de la mesa y todo el mundo dice, sí, este vino, pero este creo que está robando un poco menos. No, nosotros no podemos confabularnos con el pecado y la maldad de los hombres. Tenemos que ser luz y la luz de Cristo brilla poderosamente donde quiera que nosotros vayamos. Por eso se dice que el amor de Dios es incomparable y se manifiesta en su naturaleza, en la redención a través de nuestro Señor Jesucristo, en su fidelidad hacia su pueblo y en su deseo para que todos vengan y tengan vida eterna. Porque si no tenemos asegurada nuestra vida eterna en Cristo, estamos completamente perdidos. Viviríamos sin Dios y sin esperanza. Pero hablamos de la esperanza en la semana antepasada. Y es bueno que tú vuelvas a retomar tu Biblia, vuelvas a retomar estas enseñanzas y te afirmes más cada día en la palabra. Entonces, el amor de Dios es un tema que nos invita a la acción. Ve y ama a tu esposa como Dios la ama. Ve y ama a tus hijos como Dios los ama. Ve y ama a tu prójimo. Ve y ama esposa a tu esposo como Dios te amó a ti. Ahí el Señor está llamando, ¿amas a tus padres como Dios te manda a amarlos? ¿Ves por ellos, cuidas de ellos, los atiendes, los halagas, les sirves? Piensa en eso. Ayer estaba cumpliendo años mi suegro, estaba cumpliendo 88 años, está lleno de vigor, de fuerza. Lo veo muy bien a pesar de dificultades que ha pasado. Pero algo que me pareció muy bonito es que todos sus hijos, él vive en Ibagué, todos sus hijos se unieron para enviarle un desayuno a su casa, que lo contrataron allá en Ibagué. Y fueron y se lo llevaron a las puertas de su casa, lleno de cartas de cada uno de sus hijos. Y llamó a dar las gracias. Y decía, hacía muchos años no pasaba un día tan feliz como el día de hoy, rodeado de mis hijos, que ahora todos son creyentes. Eso es algo maravilloso. ¿A ti no te gustaría que tu papá expresara eso? ¿Que tu mamá expresara eso? ¿Que tus abuelos expresaran eso? ¿No que pertenecen a una religión perdida? ¿A un sistema religioso que no tiene fundamento, sino que es satánico y que está perdido? Piensa en eso, la palabra de Dios es precisamente para que nosotros la apliquemos a nuestra vida. Es para que vivamos por ella, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén. Ahora vamos a hablar del amor de Cristo. Su amor al Padre.
su amor por el Padre. Juan 14, 31. Dice, pero haré lo que el Padre me manda, para que el mundo sepa que amo al Padre. El Señor Jesús, cuando vino aquí a la tierra, cuando inicia su ministerio, a los 30 años, lo primero que dice Él es, el reino de los cielos se ha acercado. Y dice que Él vino a hacer lo que el Padre le envió. Y aprendemos del Señor Jesucristo que Él se entregó a sí mismo. Que Él vino y caminó y empezó a hacer un ministerio de obras, de milagros, de enseñanza, de sabiduría, mostrándole a la gente, a su pueblo, el futuro del reino de los cielos. Pero dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos o de ser llamados, dice en otra versión, hijos de Dios. Eso es lo que Él quiere. Eso es lo que Él desea. Que nosotros en Cristo conozcamos el amor del Padre. Y ya exploramos un poquito acerca del amor del Padre, ¿cierto? Entonces ahora el Señor Jesús viene a ti y te dice, oye, ven y me conoces a mí porque yo conozco a mi Padre y yo te voy a llevar al Padre. No como dicen los religiosos de esa religión mentirosa romana, católica, mentirosa. No. Ellos dicen que la Virgen María es la que nos lleva a Jesús. Esa es una herejía. La Virgen María no existe. Como madre de Jesús vivió y murió, como cualquiera de nosotros. Y no ascendió a los cielos. Eso fue el invento de un papa por allá en 1923. ¿Y sabes quiénes se comieron ese cuento? Nosotros, los latinoamericanos. En Europa tú vas a visitar iglesias católicas y jamás se habla de eso. Pero aquí se comieron el cuento. Gloria a Dios que la está sacando a la luz la verdad. Gloria a Dios porque está iluminando nuestros corazones. Ninguna mujer, el único que nos lleva al Padre es el Señor Jesucristo. Por eso dijo Él, haré lo que el Padre me manda para que el mundo sepa que amo al Padre. Y luego el Señor Jesús en su ministerio manifiesta su amor por la iglesia. Efesios 5, 25 al 26 dice, y aquí nos está haciendo una analogía, para los maridos eso significa, ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella al fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Cuando tú te pones a escudriñar la palabra, y por eso es que el Señor te dice, oye, mira, tu vida sí va a ser edificada, tu vida va a ser transformada, pero tú tienes que poner la cuota tuya. ¿Y cuál es la cuota tuya? Toma tu cruz y sígueme, dice la Escritura. Y seguir al Señor es estar atento a escucharlo, porque la fe viene, decíamos hace 8 días, por el oír. Y el oír es por la palabra de Dios. Así es como tu fe crece, así es como tu fe se alimenta. Y por eso aquí nos dice, ame cada uno a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Entonces tú tienes que amar a tu esposa porque Cristo es tu cabeza. Cristo es la cabeza del esposo. ¿Está reflejado eso en tu casa? Es decir, tú como hombre en tu casa representas ese valor de Cristo. Es decir, alumbras desde tu cabeza, desde tu corazón, desde tus palabras, desde tus ojos, desde lo que haces con tus manos, alumbras a tu esposa, alumbras a tus hijos. Pero si se dan cuenta la distorsión tan horrible que hicieron, allá fueron y pusieron velas y la gente todavía hoy en día, bueno, no sé, yo hace muchos años no entro por allá,
pero todavía van y prenden velitas para iluminar la casa. No, la luz es en ti, que eres templo del Espíritu Santo. Amén. Brilla con esa luz. Brilla con la luz del amor de Cristo. Porque el Señor te escogió para hacer de ti un hombre santo, para hacer de ti un hombre valeroso. Por eso es que Él te quiere prosperar, pero Él te va a prosperar cuando tú entiendas los principios que vienen de Él. Cuando tú comprendas que eres un elegido apartado para Él. Cuando tú entiendas que el orgullo de nada te sirve, que la soberbia de nada te sirve. Cuando entiendas que más bien con la humildad el Señor se glorifica en tu vida. Eso quiere el Señor para ti. Y eso nos duele. Y se lo está diciendo a ustedes un hombre que en el pasado era terriblemente orgulloso. Gracias al Señor, estoy siendo transformado igual que ustedes. Gracias al Señor, porque ahora quiero amarte. Porque antes, yo me acuerdo cuando llegué a Chía con mi familia hace 30 años, va a ser este 30 de noviembre próximo. Hace 30 años, ¿cómo pasa el tiempo? Dios mío, Dios santo, cómo el Señor viene a nuestra vida y nos transforma. En esa época llegaban familiares a visitarme y como yo era un borracho alcohólico, yo le daba la orden al portero: si alguien viene a buscarme, diga que yo no estoy, porque yo no pensaba sino en mí, en mi esposa y en mis hijos, y yo decía: aquí no viene nadie que yo no quiera recibir. Y hoy en día el Señor dice: recíbalos a todos. Ámelos a todos. Vaya, pida perdón. Y si alguien le hizo daño, perdónelos a todos. Eso es lo que Dios quiere contigo. Eso es lo que Él quiere hacer contigo. Porque Él te amó primero, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, el amor de Cristo es expresado en sacrificio. Juan capítulo 15, versos 13 y 14 nos dice: no hay amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y aquellos papás que corrijan, por favor, sobre todo los que tienen hijos varones, corrijan. Porque hay papás que creen que ser papá es decirle a su hijo: oye, seamos amigos, yo soy tu amigo, tú eres mi mancorna. No sé cómo dirán en el lenguaje actual. O mi parcero. No, a un hijo no se le puede enseñar así. Tú eres el padre y él es el hijo. Nuestro Señor Jesucristo nunca cambió su posición. Siempre sigue siendo el Hijo y el Padre, el Padre. Esa es la posición que debemos ocupar. Y el Padre es consejero y el Hijo se somete al Padre. Y qué mejor que el Padre sea un hijo de Dios. Dice Juan 15, 13, 14, no hay amor más grande que el dar la vida por sus amigos. El Señor Jesucristo vino y nos dijo: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Y Él entregó su vida por ti? ¿Sí entregó su vida por ti? ¿No crees eso? Uy, 3, 4 amenes. Yo digo bien fuerte: amén. El Señor entregó su vida por nosotros. Él nos amó primero. Eso no es que alguien escribió, como decía un amigo que ya partió de aquí, decía: pero es que eso lo escribieron los hombres. Sí, más de 40 hombres inspirados por Dios a través de una historia de más de 1500 años, que entre ellos no se conocieron, pero que cuando tú vienes a escudriñar las escrituras, descubres por ellas que todos escribieron inspirados por Dios, porque lo que uno escribió hace 3000 años, otro escribió 2000 años después, otro 1900 años antes,
todos concuerdan en lo mismo, porque es Dios quien inspiró la palabra para que un día como hoy llegara a tu corazón y se prendiera allí en fuego del Espíritu Santo para transformar tu vida. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Ahora, Cristo también nos muestra su amor hacia sus discípulos. ¿Y nosotros somos discípulos del Señor? Amén. Juan 13, verso 1 y verso 34. Dice, antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora, dice, los amó hasta el final. Y ese amor se extiende a ti. Ese amor es para ti. Ese amor sacrificial llegó a ti y nos alcanzó a cada uno de nosotros. Y en el verso 34 dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Y mire cómo ratifica lo que dijo el Padre. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. Y mis hermanos, para eso fue que el Señor estableció la iglesia, para que nos amemos unos a otros, no para que hipócritamente termine el servicio o llegamos al servicio y nos saludamos y en esta iglesia somos cálidos, ¿sí? Abrazamos a la gente, pero hay unos que dan un abrazo de cabeza, así. Hola, hermano, ¿sí? Con pelo, así. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que seas verdaderamente cálido, que te intereses por el otro, que seas empático con el otro. Y ser empático, ¿sabes qué es? Ponte en los zapatos del otro. Ponte en mis zapatos porque yo también necesito del Señor. Yo no soy blindado, yo no soy de acero y sé que tú tampoco lo eres. Por eso me acerco a ti para amarte, para servirte. Pero tú debes hacer lo mismo. Por eso dice, les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros. Pero no, vamos a la iglesia, es con razones equivocadas. Queremos que Dios nos sirva a nosotros, que nos bendiga, que bendiga mi trabajo, que me dé bendiciones porque lo necesito, pero no quiero rendirme a Él. Eso no es lo que Él quiere. Él quiere que tú rindas toda tu vida a tu Señor, porque Él sí quiere ocuparse de tus cosas. Déjalo a Él que se ocupe de ti. Amén. Amén. Juan 15, 9 y 12. Dice, yo los he amado a ustedes. Y lo ratifica, ¿no? Como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Y ese permanecer es algo activo que yo hago continuamente. No es que salgo de la iglesia y como tengo otro compromiso, salgo disparado, salgo corriendo, o en la casa me levanto y como yo tengo tanto afán por ir a buscar mi trabajo, entonces ni siquiera tengo tiempo de orar, no tengo tiempo de amar, estoy muy ocupado y salgo corriendo. Y el Señor dice, permanezcan en mi amor. Y ese permanecer es una acción de detenerte, de pensar, de reflexionar. ¿Cuánto amas a tu papá? ¿Cuánto amas a tu mamá? ¿Cuánto te preocupas por ir y prepararle un desayuno a tu papá o a tu mamá? ¿Qué tiempo gastas en decirle a tu papá, a tu mamá, no solamente papi o mami, sino cuánto tiempo dedicas a orar por ellos, pero también a servirles? Piensa en eso. En eso tenemos que ser transformados, así sean difíciles. No importa. Ponte en los zapatos de ellos. Hazlo. Porque solo así
es que nos vamos a dar cuenta cuán grande es el amor del Señor. Solo así. Efesios 3, 17 al 19. Entonces Cristo, si ven el resultado, ¿no? Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Y mire lo que dice: echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y aquí nos está diciendo cosas inmensamente grandes, mis hermanos. Aquí nos está diciendo el Señor inmensas cosas preciosas, maravillosas. Nosotros nos la pasamos desgastándonos, haciendo oraciones equivocadas, y el Señor aquí nos está diciendo que Él lo único que quiere es habitar en tu corazón. Cada vez que tú te acercas a recibir la palabra, Él quiere entrar en ti. Él quiere morar en ti. Tú eres templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y te llena, pero quiere habitar allí permanentemente. ¿Y saben cuál es la intención nuestra? Que Él no habite en nuestro corazón. Queremos que Él se quede afuera, pero que nos lleguen las bendiciones de Dios. Así no opera Dios, porque a Él no lo podemos engañar. No le podemos hacer trampa a nuestro Señor. No, no es así. Pero mira que cuando tú lo entiendes y tú lo haces, cuando tú te rindes a tu Señor en amor, en obediencia a Él y deseas caminar con Él. Por eso dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces tú te conviertes en una persona fuerte, porque aquí te lo dice: y ellos los mantendrán fuertes. Entonces vas a tener fortaleza. Y dice: por eso espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho es su amor. ¿El amor de Dios es ancho? Infinitamente ancho. ¿El amor de Dios es largo? Infinitamente largo. ¿El amor de Dios es alto? Infinitamente alto. Y fuera dice: cuán profundo es su amor. Y Él quiere llenarte. Pero mire cómo nos da una respuesta tan maravillosa. Dice: es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. No lo alcanzáramos, no lo alcanzaremos a entender en esta vida, pero el Señor nos dice que cuando estemos recibiendo el amor de Dios, el amor de Cristo, entonces seremos completos con toda la plenitud de vida. Y eso te asegura a ti tu futuro, tu certeza para mañana, para el porvenir. Dice: y recibirán el poder que proviene de Dios. Amén. Esa es la manera que Dios quiere que su iglesia sea levantada, que sus hijos sean levantados, que sean prósperos, que sean llenos de la gracia de Dios. Que en todo lo que hagan prosperen, porque el Señor quiere prosperarnos a todos. Pero no es con ir a hacer un pacto con Dios, ni cosas oscuras por allá, traídas de los cabellos, no. Entiende eso y ve y lo escudriñas nuevamente en tu casa y verás cómo el Señor te llena y te suple todas tus necesidades. No es con mandamientos de hombre, es con la palabra del Señor. Último punto: el amor humano. Primera de Corintios, capítulo 13, versos 3 al 7 dice: si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El amor es paciente y bondadoso.
El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera, ni se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Es con ese amor, es de esa manera que nosotros debemos aprender a amar. Nuestro amor debe ser sacrificial. Y esto implica morir. ¿Qué es lo que tú no haces para agradar a otro? Piensa en eso. ¿Qué es lo que tú no haces, Jaime, para agradar a tu esposa? Piensa eso. Juan Manuel, piensa. ¿Qué es lo que tú no haces para agradar a tus suegros, por ejemplo? Eliana, ¿qué haces tú que no haces para agradar a tu esposo? ¿Qué es lo que no haces? Y estamos hablando de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que no haces? Cada uno de nosotros piense en eso. Porque a veces decimos, no, pero es que yo ya le prediqué el evangelio, yo ya le llevé el mensaje, pero mire que no se convierten. ¿Qué es lo que tú no haces? ¿Qué es lo que has dejado de hacer? Piensa en eso, porque hoy el Señor está trayendo respuestas a tu corazón y te está diciendo, te lo repito, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Y te lo sello, mi amado. Salmo 116, 1. Amo al Señor porque escucha mi voz y mi oración que pide misericordia. Ahí el Señor te está dando herramientas. Ahí el Señor te está diciendo qué es lo que debes hacer. Ahí el Señor te está diciendo, vengan a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. Y dice, amo al Señor porque escucha mi voz. Tú tienes que tener esa certeza. La fe viene por el oír es por la palabra de Dios. Si tú mantienes el libro cerrado, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, ¿qué vas a recibir de Dios? Nada. Nada, no vas a recibir nada. El libro tiene que no permanecer abierto como muchos lo tienen allá en el Salmo 91, a ver si sucede algo mágico. No, no es así. Léelo, medita en él. El gran libro fue escrito para que tú tuvieras vida nueva. Viene una pregunta. ¿Pero qué recibimos por amar como Dios nos manda? ¿Qué recibimos? Lo primero que recibimos es su amor. Éxodo 20, verso número 6. Y mira lo que dice. Qué promesa tan maravillosa. A los que aman al Señor, el Señor les dice, pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones. ¿Usted sí se imagina? 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. 1000 generaciones. Si acaso, mire, yo conocí a mi abuelo, que murió en 1975 y nació en 1899. Pero es que el Señor está hablando de 1000 generaciones y yo no conocí sino la generación de mi abuelo en sus hijos, mi papá, hasta esta familia que soy yo y de aquí en adelante a mis hijos y 2 nietas que tengo.
En eso, desde que nació mi abuelo hasta el día de hoy, han pasado 125 años. Y aquí el Señor te está dando a ti una promesa por 1000 generaciones. Entonces, ámalo y obedece sus mandamientos. ¿Crees en eso? ¿Crees en las bendiciones de Dios? Dios te las promete para ti. Esto no es un juego, es para que tú saques las promesas que están escritas allí, que son muchísimas las promesas en el gran libro. Tómalas para ti, aprópiate de ellas, vive por ellas, porque el Señor las dejó para que fueran reveladas a tu vida. Salmo 119, 132 nos dice: ven y muéstrame tu misericordia, como lo haces con todos los que aman tu nombre. Estamos viviendo en un país que está siendo gobernado de una manera asombrosamente terrible. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos su misericordia. Pero tenemos más misericordia que otro. ¿Por qué? Porque el Señor a los que pertenecen a su pueblo los guarda, los protege, los cuida, y con Él iremos, pase lo que pase. Lo importante es que tú lo creas. Por eso el que no se ha bautizado, que se bautice. Tome esa decisión. Hoy yo le invito, piense en eso. Porque es que el ir a las aguas del bautismo implica que tú dices: Señor, aquí estoy yo. Cuando vas a las aguas, tú has creído que tienes una vida nueva y que tienes que dejarla atrás. Y el testimonio de eso es el bautismo que el Señor, que Él no lo necesitaba, pero Él sí lo hizo. Y fue a las aguas y Juan el Bautista lo bautizó, enseñándonos a nosotros que cuando vamos a las aguas del bautismo, allá dejamos, en la profundidad de las aguas, dejamos nuestra vida antigua y nos levantamos para ir a la vida nueva en Cristo Jesús, con nuestro testimonio diario de vida. Amén. Amén. Entonces también recibimos el cuidado de Dios. Mire, el Salmo 91:14 dice: el Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Dice que nos rescatará del lodo cenagoso, de la desesperación. De allí nos sacará el Señor, nos guardará y nos protegerá. ¿A quiénes? A los que confiamos en el nombre de nuestro Dios, a los que creemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice la palabra. Pero también nos dice que recibiremos, y yo sé que esto les va a gustar mucho, recibiremos ahora sí las bendiciones de nuestro Dios. Amén. Amén. Deuteronomio capítulo 11, versos 13 al 17. Si obedeces cuidadosamente los mandamientos que te entrego hoy, y si amas al Señor tu Dios y lo sirves con todo tu corazón y con toda tu alma, Él mandará las lluvias propias de cada estación, las tempranas y las tardías, para que puedas juntar las cosechas de granos, el vino nuevo y el aceite de oliva. Te dará buenos pastizales para que se alimenten tus animales, y tendrás todo lo que quieras comer. Pero traslademos eso al día de hoy. Pues tú no tienes una granja, tú no siembras maíz, no haces eso, pero tienes un trabajo. Entonces coge esto y aplícalo a tu trabajo, pero aplícalo como hijo en tu casa. Aplícalo como esposo en tu hogar. Mujer, aplícalo como mujer en tu hogar, como madre de tus hijos. Aplica esto. Porque el Señor te dice que si tú haces lo que aquí te está mandando, Él mandará sobre ti la lluvia temprana y la lluvia tardía. Es decir, que las bendiciones del Dios Todopoderoso te alcanzarán, te bendecirán. Y tú dirás: gracias, Señor, no esperaba que fuera tan grande tu bendición. Pero luego viene y te dice: pero ten cuidado.
no dejes que tu corazón sea engañado. Porque es que hay unos que dicen, ¡ja! Van a ver el día que yo tenga. Van a ver, es que han de verme a mí el día que yo logre esto y aquello. Y el Señor dice, ten cuidado, no dejes que tu corazón sea engañado y entonces te alejes del Señor y sirvas y rindas culto a otros dioses, el Dios del dinero, el Dios de los ídolos, el Dios del hedonismo, el Dios de tantos dioses que hoy pululan en todas partes. Si haces eso, el enojo del Señor, escúchalo bien, el enojo del Señor arderá contra ti. Entonces cerrará el cielo y detendrá la lluvia y la tierra dejará de producir sus cosechas. Así que pronto morirás en esa buena tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Y qué ejemplo podemos ver? ¿Cómo está Colombia en estos momentos? Colombia no está por el pecado de un presidente. El presidente está allí por el pecado de Colombia. ¿Entendemos eso? La Escritura dice, las naciones tienen los gobiernos que se merecen. Entonces, después de todo esto que hemos hablado hoy, el Señor te llenará de gozo, Salmo 5:11. Pero que se alegren todos los que confían en ti, todos los que en ti se refugian, que canten alegres alabanzas por siempre. Cúbrelos con tu protección, para que todos los que aman tu nombre estén llenos de alegría. La iglesia del Señor es una iglesia alegre, es una iglesia que se goza, es una iglesia que vive llena de amor. Tendremos también vida en la tierra prometida. El Salmo 69, versos 35 al 36 nos dice, pues Dios salvará a Jerusalén, ponga su nombre ahí, Dios salvará a Andrés y reconstruirá las ciudades de Judá. Su pueblo vivirá allí y se establecerá en su propia tierra. Los descendientes de quienes lo obedecen heredarán la tierra y los que lo aman vivirán allí ¿cómo? Seguros. Por tanto amor que recibimos de nuestro Dios, entonces debemos amar a otros. Primera de Juan 4, del 20 al 21. Si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandato. Los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. Ámalos. Aquí tenemos hermanos que han estado sufriendo, que están siendo afligidos, que no tienen trabajo, que están rogando al Señor por la salud, que están viviendo escasez. Como sale por ahí un meme de esos que dice, si yo tengo medio pan, entonces los dos tenemos 2/3. ¿Sí? Compartamos lo que tenemos, así sea poco. Pero cuando haya abundancia, compartamos más. Porque ese es el sistema que Dios estableció para que su reino prosperara. Las promesas de Dios están allí precisamente para que nosotros las veamos prosperar. No es a través de un político que a ti te van a dar abundancia, no, esa es una gran mentira. Eso es satánico, eso es horrible llegar a pensar en eso. No piense en eso, no piense en favores políticos, no piense en eso. Ahora que vienen elecciones, no se deje engañar, mi hermano. Debemos obedecer la palabra de nuestro Dios. Primera de Juan capítulo 5, verso 2 y 3.
Sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. ¿Por qué no es difícil de llevar? Porque es que la ayuda tú la tienes. Tú tienes la ayuda del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos fue dado como una promesa. A todo aquel que en Él crea, el Espíritu Santo viene a vivir en el corazón del creyente. Y Él es tu ayudador y Él te guiará. Pero lo que tú tienes que hacer es creer. Sé activo en el creer. Y termino con esto, mis hermanos. 2 misioneros latinoamericanos salieron y dijeron: tenemos que ir a los países musulmanes a evangelizar allí. Y se fueron. Pero uno de ellos llevaba una expectativa en su corazón. Y él decía: ¿cuánto anhelo tengo yo de ver a un cristiano de esos que les están quitando la cabeza allá en los países musulmanes, porque les incendian las iglesias, persiguen a los creyentes, los obligan a renunciar a Cristo, los matan, les queman las Biblias, se las prohíben? Yo quiero ver la cara de un cristiano de esos, a ver qué es lo que él tiene que es diferente a mí. Y cuando tuvo por primera vez a un musulmán, a un ex musulmán convertido al cristianismo, le hizo la pregunta: oiga, hermano, ¿cómo hacen ustedes aquí para vivir con tanta persecución, con tanta angustia, sabiendo que los persiguen para matarlos? ¿Cómo hacen ustedes para seguir creyendo en el Señor? Y el creyente de ese país le dice: no, la expectativa no era suya, es mía. Dijo: ¿cómo así? Dijo: sí. Mi expectativa, yo quería conocer y le pedí al Señor que me enviara cristianos latinoamericanos para que yo los conociera y yo pudiera romper esa expectativa de cómo es que viven esos cristianos latinos. ¿Cómo viven si todos los días son bombardeados por el internet, por las mentiras del diablo, por las ideologías? ¿Cómo hacen para vivir si nosotros aquí no sufrimos eso? En cambio, ustedes sí lo están viviendo. Qué tremendo esto. Pero hay una sola conclusión: ellos y nosotros vivimos por el amor de Dios. Es por su amor. Es porque Él quiso amarnos. Ellos sufren y debemos orar por ellos. Pero ¿saben qué? Ellos oran por nosotros, porque ellos saben que somos la iglesia de estos tiempos en Latinoamérica, la que más peligro está corriendo, la que más asedio tiene. En la iglesia del Señor se metieron toda clase de ideologías, pero en esta iglesia local nosotros somos fuertes, nosotros somos combatientes, nosotros somos victoriosos en Cristo, porque somos sus soldados y no vamos a dejar que nuestra doctrina sea pervertida, porque es en la palabra de Dios que nos afincamos todos. Hace más de 20 años escuchaba con mi nieta Manuelita a un niño que cantaba esta canción. Ese niño tenía 4 años. Decía: el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Cuán bello es el amor de Dios. Cuando yo oía a ese niño hace más de 20 años cantar, yo pensaba, esa noche me quedé toda la noche con mi nieta observando las estrellas hasta el amanecer, por allá en el Carmen de Apicalá. Y hablábamos del amor de Dios.
Dios quiere que tú tengas ese corazón, que ama al Señor, que tú también expreses cuán grande y maravilloso es el amor de Dios.